Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Julián Jiménez Ibaquira. Soy estudiante de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Hoy les voy a hablar del uso de videojuegos serios y comerciales para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de octavo, noveno y décimo del Colegio Agustina Fiar. Este es el trabajo de socialización. Bien, antecedentes del proyecto. Para comenzar, el Colegio Agustina Fierro está ubicado en una localidad donde sus habitantes no sobrepasan el séptimo grado, lo cual muestra las duras condiciones en las que viven los estudiantes. El 75% de los estudiantes no pronuncia adecuadamente palabras de uso común, el 80% tiene un vocabulario muy poco funcional y el 60% no maneja la estructura gramatical. El 70% tiene problemas de ortografía y puntuación y el 88% no comprende lo que escucha. Bien, para comenzar me gustaría plantear el problema. Muchos de los estudiantes expresan que no logran comprender las instrucciones ni las explicaciones dadas por el docente y mucho menos lo que se dice en una canción, en una película, que no ven la importancia de aprender el idioma si nadie en su pueblo usa ni lo necesita y que las clases son muy aburridas, obligándolos a memorizar palabras que poco usan en español, que es muy complicado pronunciar las palabras y si lo hacen mal sus compañeros se burlan. Bien, debemos recordar que los estudiantes de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés no tuvieron salida de campo, sino tuvimos que leer un escenario ya escrito, un escenario ya planteado, en donde se nos daban el contexto. Bueno, entonces continuamos con el problema. Entonces el problema es del bajo interés y conocimientos en informática básica e inglés. Eh, la causa inmediata, la falta de motivación, los problemas interpersonales dentro y fuera del colegio, la metodología es muy tradicional y poco reflexiva, lo cual no tiene en cuenta al estudiante el proceso de aprendizaje. Y causa inmediata número 3, la falta de estrategias para crear autonomía en los procesos lectores. Como consecuencia de esto, el 57% de los estudiantes cuenta con un nivel inferior a A1. Esto quiere decir que no entienden oraciones simples, oraciones compuestas, los tiempos verbales tampoco los entienden y tienen un nivel muy básico de vocabulario y léxico. La segunda consecuencia directa es el 34 cuenta con un nivel de lengua igual a A1, o sea, solo el 34% entiende oraciones básicas y los verbos, los tiempos verbales básicos. Presente simple, pasado simple y futuro simple. Y la consecuencia directa número 3 solo el 9% cuenta con un nivel A2. O sea, solo el 9% está, tiene un promedio de A2. Debemos recordar que los estudiantes son de octavo, noveno y décimo grado. Eh, el problema, ¿cómo mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de octavo y noveno grado haciendo uso de metodologías modernas y que se centren en el estudiante y sus necesidades de aprendizaje? Pues es acá donde entran los videojuegos como una metodología moderna para aprender idiomas. Objetivos. Hay un objetivo general y dos específicos. El objetivo general es reconocer los principios sintácticos, gramaticales, fonéticos y vocabulario que fundamenta la lengua inglesa mediante el estudio autónomo. Entonces queremos que durante las clases, o sea, se pretende que durante las clases dictadas por el profesor y al trabajo autónomo se comience a adquirir los principios gramaticales. Objetivos específicos: hacer uso de habilidades deductivas, de inferencia lógica y coordinación visual mediante una actividad recreativa como un juego como un videojuego mientras se divierte. Y el segundo objetivo específico es profundizar en la enseñanza y ahondar en los conocimientos de los estudiantes para mejorar las habilidades principales y la adquisición de vocabulario. Bien, el marco teórico. Para esta investigación utilicé de referencia varios autores de diferentes universidades, entre ellos La Salle, la Javeriana y universidades en el exterior, en donde en algunos casos hablan de encuestas, en otros cuestionarios o procesos de observación, en donde por ejemplo en el primer caso se le preguntaran a los participantes si creían que los videojuegos servirían como herramienta para aprender inglés, en donde
muchos de ellos dijeron que sí servirían. También está el caso de quienes juegan videojuegos, qué tan factible es el hecho de aprender por medio de videojuegos. Y reconocemos que más de la mitad de los participantes juegan a videojuegos en consolas o en su computador. Entonces esto nos sirve como una base teórica para saber que sí puede funcionar en este colegio. Eh, Además del marco teórico, vemos que la metodología es constructivista y ayuda a entender, a construir conocimiento al estudiante por medio del juego y el estímulo de los sentidos, ya que debemos recordar que los videojuegos estimulan tanto la visión como la audición y bueno, la visión y la audición básicamente y el tacto, pero ya hablaremos de eso después en otro tipo de videojuegos, por ejemplo. Bien, en todo caso debemos tener en cuenta que los videojuegos ayudan a los estudiantes a que se concentren, porque pues para pasar un videojuego, un nivel, dependiendo de su nivel de complejidad, se necesita más o menos atención al, a lo que está pasando. Entonces esto es lo que queremos, que el estudiante comience a prestar atención, pero, pero al juego. De acá hay algunos estudios que se encuentran en las referencias, donde está referenciado lo que acabo de decir. Enfoque e hipótesis de acción. El enfoque es cualitativo, se utilizó la investigación-acción, aunque como les dijimos no tuvimos salida de campo, sino simplemente nos dieron un escenario y el contexto, un contexto ya dado. El enfoque que se pretende es un enfoque constructivista en donde se pretende que el estudiante sea partícipe en los procesos metodológicos y permita la inferencia de los contenidos presentados de forma dinámica y participativa. Entonces es un enfoque constructivista. La hipótesis de acción es el uso escalonado de videojuegos debidamente seleccionado puede motivar el uso mediante la diversión que proporciona el juego, los hábitos de lectura y escritura en inglés, así como la adquisición de vocabulario. Entonces, creemos que, creo, perdón, que el uso de videojuegos puede ayudar a la adquisición de vocabulario y a entender mejor y usar mejor el idioma inglés. Diseño de la intervención. Se tienen dos partes. En la primera son clases teóricas y con videojuegos serios, o sea, los que están centrados en el aprendizaje inglés, en donde se le enseñan, se vuelven a retomar todo lo que no saben, sobre los que están antes del nivel A1 o en nivel A1, se retoman los aspectos básicos como la gramática, la sintaxis, la fonética, de los tiempos simples, presente, pasado y futuro, adverbios, adjetivos, todo esto se toma para que el estudiante mediante clases y clases en el aula y clases en la sala de informática con videojuegos especializados pueda ir tomando sus bases teóricas. Y después en el segundo tiempo de la actividad o de del trabajo de intervención se, se desea que el estudiante haga uso de todo lo aprendido en videojuegos comerciales debidamente seleccionados, videojuegos que exijan ejercicios de lectura, de comprensión lectora, de, de escuchar frases en inglés, palabras en inglés, todo esto. Los recursos de la primera parte son libros de texto, canciones, películas, series, videos, guías, textos y textos cortos y páginas web de juegos en inglés específicos. Y para la segunda parte de la intervención sería un juego llamado Midsommar Murders, que es un juego de investigación, es un juego policial de detectives en inglés. Entonces el estudiante puede jugar ahí. Y el otro juego es a formar palabras para que adquieran vocabulario. Se llama Upward Life Hunt and Collect. Los indicadores de logro para esto serían primero que los estudiantes mediante una evaluación o los resultados que indiquen los juegos serios podamos ver qué tanto han avanzado y han aprendido. Para esto se necesita conocimientos básicos de informática. Y en la segunda parte sería que los estudiantes aprueben cada nivel del juego para saber que están avanzando. Para la recolección de la información durante mi proceso investigativo utilicé el diario de campo, las entrevistas, evaluaciones y cuestionarios.
Y para terminar, algunas consideraciones éticas. Tenemos la violencia en los videojuegos, ya que algunos estudiantes se pueden tornar violentos, y la adicción a los videojuegos. No queremos que los estudiantes pierdan demasiado tiempo y se vuelvan adictos a los videojuegos, y esto puede llevar a que se vuelvan adictos a otras cosas. Para terminar, están las referencias bibliográficas en donde se puede ver el caso de otros estudios, de encuestas, de trabajos investigativos con respecto al uso de videojuegos en otros escenarios. Eso es todo, muchísimas gracias por su tiempo.